Bueno, vamos a iniciar con lo que es pelvis y periné. Espero pongan mucha atención. Esta es una estructura un poquito más compleja de entender, pero vamos a ver que no es nada del otro mundo. Entonces, comencemos. Recordemos que nuestro sistema óseo está constituido por una porción apendicular y una porción axial. Dentro de las porciones apendiculares encontramos la cintura pélvica. Este término es bien importante porque debemos recordar que está formada por dos huesos coxales, las vértebras sacras y el coxis. Este es un ejemplar del hueso coxal que se forma de la fusión de tres huesos, el ilion, el pubis y el isquion. Este es el ilion, este es el pubis y este es el isquion. Ahora vamos a aclarar algunas de las estructuras que vemos por aquí. El ilion es todo esto de aquí. Sus accidentes óseos más representativos tenemos el ala del ilion, que es toda esta estructura que podemos ver aquí. Todo esto forma el ala del ilion. Pero esta ala se caracteriza porque nosotros comúnmente le decimos la fosa ilíaca. Es el espacio, es la fosa, pero también se le puede decir el ala, si estamos hablando propiamente de la estructura. El cuerpo del ilion, la cresta ilíaca, que la podemos ver por aquí. Todo este reborde es la cresta ilíaca, vemos aquí, que tiene un labio interno y tiene un labio externo. También vemos que tiene espinas, unas espinas ilíacas antero superior, antero inferior, póstero superior, póstero inferior. Todas esas espinas ilíacas corresponden al hueso ilion. La cara auricular para el hueso sacro, que vemos aquí, está formada, forma la articulación sacroilíaca, y vemos que esta se parece a un pabellón auricular y por eso se denomina cara auricular. Ya vamos a ver al sacro donde se ve la articulación. También la tuberosidad ilíaca. Vemos aquí hay un engrosamiento, y si lo vemos desde la cara posterior, es esta parte en la que se engruesa, podríamos decir, en la que se hace más amplio ese labio interno de la cresta ilíaca, y se forma una rugosidad entre la espina ilíaca antero-superior. A eso se denomina tuberosidad ilíaca. Tuberosidad ilíaca. Vamos con el pubis. El pubis tiene una rama superior, tiene una rama inferior. Aquí se puede ver, superior e inferior. Esto que está aquí corresponde al cuerpo del pubis. Y aquí tenemos la carilla de la sínfisis. Tenemos una cresta del pubis, que se puede ver con claridad aquí, que sería el extremo. Y todo esto saliente sería el tubérculo del pubis. La cresta pectínea, que vemos aquí, y o también llamado pecten del pubis, que es una prominencia, una elevación que vemos aquí. ¿Ve? También el pubis con el isquion forman la rama isquiopúbica. Esta parte, la rama inferior del pubis más la rama isquiática, forman la rama isquiopúbica, si queremos llamarla en conjunto. El isquion es otro hueso que forma parte de los huesos coxales y este se caracteriza porque tiene un cuerpo, tiene una rama isquiática, tiene una tuberosidad isquiática, tiene una incisura isquiática mayor, que en esta contribuye parte del ilion, y una incisura isquiática menor. Y lo que separa ambas se conoce como espina isquiática o simplemente como espina ciática. Muy importante porque es parte de la inserción del ligamento sacro tuberoso en esta porción de aquí, y también el ligamento sacrociático. Aquí estos espacios forman los espacios sacrociáticos mayor y sacrociático menor, donde más adelante le van a detallar qué estructuras pasan por ahí. Y es muy importante que conozcan. Otro accidente óseo que podemos ver aquí, la línea glútea, superior, media e inferior. Pero quiero destacar esta estructura de aquí. Este hueso coxal se articula con el fémur. La cabeza del fémur
se articula con el acetábulo del hueso coxal. Tiene esta carilla semilunar formada principalmente por estos huesos del coxal, el ilion, el isquion y el pubis. Si vemos, la mayor contribución proviene del ilion, en menor medida la del isquion, igual la del pubis. Pero aquí es donde descansaría la cabeza del fémur. Esos serían los accidentes óseos que tenemos para la cintura pélvica respecto al hueso coxal. Si hablamos del hueso sacro, este es un hueso con aspecto triangular invertido. Y dentro de esos accidentes óseos vamos a encontrar el promontorio. Esta se caracteriza porque está por debajo de la vértebra lumbar número 5 y la primera vértebra sacra. Recordemos que el sacro es una fusión de las 5 vértebras sacras que se articulan con el coxis en una articulación de tipo sínfisis. Este sacro se caracteriza porque tiene además el promontorio, es una saliente bien prominente de la base del cuerpo, mejor dicho, del sacro. Tiene alas que se ven a los laterales, tiene los forámenes sacros anteriores y tiene los forámenes sacro posteriores que se ven aquí. Y en la parte posterior del sacro vamos a encontrar el conducto del sacro, ¿sí? Como si nosotros metiésemos una pajilla por aquí. Aquí vamos a encontrar el conducto del sacro. Aquí va a encontrar la caudequina. Y vemos aquí que hay un espacio, una salida. Este túnel tiene una salida y eso se llama hiato sacro. Por aquí es donde van a salir algunos ramos de inervación. Y como les había mencionado, el ilion se articula con el sacro a los laterales y mediante una carilla auricular, no articular, sino auricular. Y vemos que esta es la superficie articular para el hueso coxal, que tiene forma de pabellón auricular y por eso se denomina auricular. Recordemos que la pelvis está separada mediante una línea llamada línea terminal, que separa la pelvis mayor de la pelvis menor. ¿Qué corresponde a la pelvis mayor? Todo lo que vemos aquí, las fosas ilíacas, aquí vemos el promontorio, vemos las alas del sacro, vemos aquí algunas espinas ilíacas, antero superior, antero inferior, posterior superior y más posterior, inferiores. Vemos aquí las crestas ilíacas, vemos aquí el pecten del pubis, vemos aquí la línea pectínea, los tubérculos púbicos, lo vemos aquí. Y vemos que hay como un reborde, que eso se denomina línea terminal o también llamada línea innominada. Eso separa la pelvis mayor o también llamada pelvis falsa, porque esta va a dar pasaje a estructuras hacia la parte interna. Si recordamos, cuando veíamos la región abdominal, hablábamos que estaba dividida en 9 cuadrantes, de los cuales 2 formaban a los laterales, lateroinferiormente, las fosas ilíacas, izquierda y derecha. Bueno, estamos hablando de estos espacios. En la fosa ilíaca derecha descansaba el ciego y el apéndice, y en la fosa ilíaca izquierda, pues diríamos que sería esta de aquí, porque lo estamos viendo de frente. Entonces, descansaría parte del colon sigmoide y se introduciría como tal dentro de la pelvis verdadera o pelvis menor el colon sigmoide, recto, ano, la uretra, la vejiga urinaria, las estructuras del útero, vagina, todas esas estructuras intrapélvicas se encuentran dentro de la pelvis menor, entre las paredes de los huesos del sacro, del coxis, entre las espinas ciáticas, entre las paredes del pubis, en las ramas inferiores, están protegidas por ellas. Entonces, por eso se denomina pelvis menor o pelvis verdadera, porque es un espacio más estrecho que la pelvis mayor, que es donde vienen las estructuras y aquí es donde se guardan las estructuras. Eso para recordar. Tenemos algo llamado diafragma pélvico. El diafragma quiere decir una estructura que separa
En este caso, el diafragma pélvico separa el periné externamente y también diafragma porque es una estructura de soporte, sostén, o también llamado suelo pélvico, que sirve para sostener estructuras que están dentro de la pared abdominal. Mi doctor decía, donde termina la pared abdominal, ahí terminará la pelvis, ahí se encontrará el diafragma pélvico, mismo suelo de la pelvis, la pared del abdomen, porque hay estructuras intraabdominales, como ya mencioné, que se introducen dentro de este espacio para salir al exterior. Del diafragma pélvico, estamos hablando de los músculos elevadores del ano e isquiococcigio, o también llamado coccigio simplemente, y que estas están cubiertas por aponeurosis en caras superiores e inferiores. Los elevadores del ano son el iliococcigio, este que vemos por aquí, todo este de aquí, iliococcigio, el pubococcigio, que es este músculo que está por acá, y el músculo puborectal, que vemos por aquí, que vemos que como que rodea al recto. Aquí vemos, este es un periné de una mujer, un diafragma pélvico de una mujer, porque encontramos la uretra, la vagina y el conducto anal, o recto y parte del ano. Entonces, este es un periné de mujer. Se les menciona aquí que el pubococcigio puede dar fibras que van a dar a formar unas estrías, bueno, no estrías, sino más bien unas finas haces musculares llamado pubo vaginal que rodea a este es el músculo pubococcigio, ven que viene del pubis y hasta el coxis. Este es el músculo iliococcigio, viene de las crestas de partes del ilio, y este es el músculo isquiococcigio. Isquiococcigio, recordemos que este también forma parte del diafragma pélvico, pero no es de los elevadores del ano. Entonces, tenemos aquí también el pubo prostático, que esto sería en el hombre, aquí no lo podemos ver porque esto es un periné de mujer, y el músculo puborectal, que es toda esta porción de aquí que rodea, el músculo puborectal y pubococcigio, que rodean al recto, al ano, al recto, parte del ano, y también a las estructuras de la vejiga urinaria y también de la vagina. Entonces, eso cabe aclarar que el pubococcigio no es que se divide, sino que da origen con sus fibras a músculo pubovaginal y pubo prostático indistintamente definidas en ambos sexos. ¿Qué es el periné? El periné es un compartimiento superficial, es decir, que si lo podemos ver, que se sitúa en un plano inferior al suelo pélvico, es decir, debajo del diafragma pélvico, nosotros vamos a encontrar esta estructura que es el periné. Este es un área romboidal que se extiende. Si nosotros queremos verlo de una anatomía superficial, vamos a verlo desde que tiene un límite anterior, formada por el monte del pubis. Aquí no lo podemos ver porque es un periné de hombre y esto sería el escroto, pero por delante sabemos que se encuentra el monte del pubis, que es un panículo adiposo. Eso cabe aclarar que es un panículo adiposo. El vello púbico es distinto. Lateral tenemos las caras mediales o internas de los muslos, que serían estas de aquí. Y posteriormente, en esta región de acá, tenemos los pliegues glúteos, aquí, y el extremo superior de la hendidura interglútea. Entonces, los pliegues glúteos y el extremo superior de la hendidura interglútea. Ahora, anatómicamente hablando, si nosotros ya no hablamos de anatomía superficial, si nos metemos a estudiar un poco más, vamos a ubicarnos anatómicamente. Que anteriormente está limitado por la sínfisis del pubis, esta región de aquí. Recordemos que estos son los tubérculos púbicos y aquí estaría la cresta púbica. Entonces, entre esos dos se encuentra la sínfisis del pubis. Anteriormente, anterolateralmente tenemos aquí las ramas isquiopúbicas. A los laterales tenemos a las tuberosidades isquiáticas. Este es el acetábulo, a la tuberosidad isquiática, aquí vemos la espina ciática. Y posterolateralmente tenemos los ligamentos sacrotuberosos.
sacrotuberosos. Y posteriormente en la parte más inferior es el sacro y el coxis. Vemos aquí las colitas que tenemos. Estas serían los límites como tal del periné, estructuras que se encuentran por debajo del diafragma pélvico. Este se divide en dos compartimentos: el triángulo urogenital, que como su nombre le indica, es un espacio triangular que se extiende de la sínfisis del pubis hasta inclinándose anterolateralmente sobre las ramas isquiopúbicas hacia las tuberosidades isquiáticas y traza una línea imaginaria entre ambos, formando una base. Este es el espacio urogenital, y aquí vamos a encontrar en el hombre solamente el orificio uretral. Perdón, en la mujer vamos a encontrar el orificio uretral y también vamos a encontrar el clítoris. En esta porción de aquí vamos a encontrar el triángulo anal, que comparte su base con el triángulo urogenital, con una línea imaginaria que se traza entre las ramas entre las tuberosidades isquiáticas y se extiende anterolateralmente entre los ligamentos sacrotuberosos hacia el sacro y el coxis. Ese es el espacio, y aquí tanto en ambos sexos se encuentra el conducto anal con el orificio anal externo. Espacios del periné. Si nosotros hacemos un corte para encontrar esta estructura, veremos que está delimitada externamente por la piel. Lo primero que nos vamos a encontrar es piel y tejido celular subcutáneo, que es parte de la piel, ¿no? Luego vamos a encontrar la aponeurosis perineal superficial, un repliegue que, como vemos aquí, se extiende hasta el dartos. El darto es una parte interna de las fascias que cubren a los testículos. Y debajo de esa aponeurosis perineal superficial se va a separar un espacio perineal superficial, que contiene la raíz del pene, esta parte de aquí, los músculos transverso perineal superficial, esto de aquí, el isquio cavernoso. Recordemos que aquí se encontrarían las ramas isquiáticas y aquí vamos a ver los cuerpos cavernosos del pene, entonces isquio cavernosas, y una bulbo cavernosa, o también, mejor dicho, bulbo esponjosa, esta porción de aquí, que es la misma raíz del pene. Entonces, todo este componente de aquí es el espacio perineal superficial. Estas estructuras que vemos son su contenido. Debajo de este espacio vamos a encontrar la aponeurosis perineal profunda, que la separa de quien ahora mencionamos como la membrana perineal, también llamada hoja interna del diafragma urogenital. Esta se caracteriza porque tiene es una fascia de aspecto triangular que está abierta en la porción anterior, separada por los arcos púbicos. Esto de aquí es el arco púbico, y en esta región de aquí vamos a ver que debajo de la sínfisis se encuentra el ligamento arqueado del pubis. La membrana urogenital se relaciona, vemos aquí las ramas isquiopúbicas, y esta se caracteriza porque en su borde posterior, aquí vemos el sacro, el coxis, las ramas isquiadas, las tuberosidades isquiáticas, está separado, está libre. Entonces la membrana perineal lo separa un espacio que se denomina, que por encima de ella se encuentra el espacio perineal profundo. Está la membrana perineal y arriba encontraremos el espacio perineal profundo. Esta está abierta por encima, que esta va a dar a estructuras internas de la pelvis, pero está separada por una capa de fascia diferenciada. La uretra penetra en sentido vertical de la membrana perineal, es decir, vemos aquí cómo se forma un orificio y aquí también, y esta está en sentido vertical, y esta es la abertura de la uretra. La abertura de la uretra. El contenido de este espacio perineal profundo, a diferencia del espacio perineal superficial, vamos a encontrar características distintivas tanto en mujer como hombre.
En el hombre, en el espacio perineal profundo, vamos a encontrar solamente el esfínter externo de la uretra y el músculo transverso perineal profundo. En la mujer vamos a encontrar también el músculo transverso perineal, pero vamos a encontrar el músculo compresor de la uretra. También va a ir acompañado del esfínter uretrovaginal, porque este es el orificio uretral y este es el orificio vaginal. Entonces, recordamos el triángulo urogenital, ambos tenían aberturas para la uretra, pero solo la mujer tenía una abertura para la vagina en el triángulo urogenital. Y si vemos aquí, este está en ese espacio, porque su borde posterior es abierto. Ahora vamos a ver el centro tendinoso del periné. Esta es una estructura de tejido conectivo que está mal definida, pero en el sentido de que no se puede localizar con facilidad, que no está dispuesto de manera bien definida, sino que está como un borrado, como algo borroso, pero sí existe. No es que no sabemos qué es, sino sabemos. El problema es que suele ser tan pequeño que no se puede identificar correctamente, pero esto denomina centro tendinoso del periné porque casi todos los músculos del periné se insertan sobre el centro tendinoso del periné, exceptuando un músculo, que son los músculos isquiocavernosos. Los músculos isquiocoxigios y los músculo isquiococigio y el músculo isquiocavernoso. Y ven, todos convergen aquí. Aquí tenemos el transverso perineal profundo, el transverso perineal superficial, el esfínter esto sería el esfínter de la uretra. Aquí vemos el músculo puborectal, parte de los músculos iliocoxigios. Estos son músculos que forman parte del diafragma pélvico y eso sí pertenece al centro tendinoso del periné. El transverso perineal profundo y superficial se insertan en él, el bulbo cavernoso, el elevador del ano, esfínter externo del ano, pero como mencioné, el único que no se inserta en el centro tendinoso, como vemos aquí, es el músculo isquiocavernoso. Eso es muy importante porque en exámenes pueden preguntar los músculos que sí se insertan y no deben obviar eso, que este músculo, no se inserta ahí, en este espacio donde convergen todos, sino que va a buscar su propio camino. La fosa isquiorrectal, si nosotros nos vamos más a posterior en el triángulo anal, vamos a encontrar este tejido celular subcutáneo que rodea el conducto anal. Como les mencionaba antes, hay estructuras que ingresan desde la pelvis mayor como el colon sigmoide y conducen dentro de la pelvis menor como recto conducto anal. Y finalmente el ano hacia el exterior. Para ubicarnos, la fosa isquiorrectal está delimitada lateralmente por el músculo obturador interno. Quiero hacer mención de que los músculos obturador interno más el músculo piramidal de la pelvis, o también llamado músculo piriforme, son músculos que no forman parte, si bien están dentro de la pelvis, estos no forman parte del diafragma pélvico. No son estructuras de soporte, sino que tienen distintivas funciones dentro de los músculos de la región glútea. Así que este músculo no pertenece a los músculos del diafragma pélvico, el obturador interno. Medialmente vamos a tener aquí a los músculos elevadores del ano y si pueden notar hay como un repliegue aquí de fascias que cubren y eso lo conoceríamos como las fascias superior e inferior que cubren al diafragma pélvico y separan el diafragma pélvico de lo que es el períneo. Medialmente, ya dijimos que teníamos al elevador del ano y aquí vemos los esfínteres externos del ano. El piso está formado por la piel de la región glútea. Y lo importante de esta fosa isquiorrectal, o también llamada fosa isquioanal,
es que tenemos este conducto, el conducto pudendo o el conducto de Alcock. Este conducto de Alcock va a tener el nervio, la arteria y vena pudendos. Nervio perineal, nervio pudendo, nervio perineal, nervio pudendo y arteria y vena perineal, pudendos internos. ¿Ok? Vasos pudendos internos y esto de aquí, el nervio perineal y el nervio pudendo. Son las estructuras que forman el conducto de Alcock o de pudendo que atraviesa la fosa isquiorrectal o fosa isquioanal. Aquí la vemos. Esta es la fosa isquioanal y esta es el conducto de Alcock. Aquí tenemos los músculos del perineo, los superficiales. Podemos mencionar el músculo isquiocavernoso, que ven, viene de la tuberosidad isquiática, va hacia la sínfisis y va a continuar con el cuerpo del pene o del clítoris, indistintamente. El músculo bulbo esponjoso, que lo tenemos aquí, ven, bulbo esponjoso. El músculo transverso perineal superficial, que sería este que está por acá, y el esfínter externo del ano, aquí. Si ven, esto es característico tanto de hombre como mujer. Ahora vamos a ver en la parte profunda. Aquí vemos que se encuentra el esfínter externo de la uretra, que sería este de acá. Aquí está la uretra. El compresor de la uretra es un músculo relativamente nuevo, conocido, pero es un músculo que, como su nombre lo indica, rodea la uretra y lo que hace es evitar que haya micción cuando nosotros queremos tener incontinencia urinaria. Cuando no tenemos a dónde ir al baño, pues nos toca usar este músculo. El transverso perineal profundo, que es este músculo grande, prominente, que vemos que sus fibras se disponen de lado a lado, ese es el transverso perineal profundo. Y este quería resaltar, que es uno que se encuentra solo en la mujer, es el esfínter uretrovaginal. Y como su nombre lo indica, se encuentra tanto como en hombre como mujer. Y esto sería el perineo en sus músculos. Este es un perineo de hombre, este es un perineo de mujer. Y como ven, aquí se ve cómo forman parte del cuerpo del pene. Y esta es una vista más posterior, donde se ve el esfínter externo de la uretra. El músculo compresor de la uretra, vemos que es un poco más engrosado en la mujer que en el hombre. El esfínter uretrovaginal, que está solo en la mujer. Y vemos que aquí tenemos el esfínter externo del ano, tanto hombre como mujer. El cuerpo perineal, que también es llamado centro tendinoso del perineo. Y estos espacios, ¿ves? El orificio uretral y el orificio anal. Orificio uretral, vaginal y anal. Hombre y mujer. Esos son los espacios perineales. Este es un perineo masculino. Para verlo en mayor detalle, estos son los músculos isquiocavernosos. El bulbo del pene, un músculo bulbo esponjoso. Aquí tenemos el transverso perineal superficial. Y vemos que abajo se encuentra la membrana perineal que separa la fascia perineal profunda, también llamada de O de Gallaudet, que cubre los músculos perineales superficiales. ¿Ve? Aquí vemos como decía, las caras mediales de los muslos y aquí los vasos femorales. Esfínter externo del ano, el músculo elevadores del ano, aquí. Esto es lo que podemos ver en un perineo masculino y en un perineo femenino, pues aquí vemos el músculo isquiocavernoso. Vemos por aquí el músculo bulbo esponjoso, este que va alrededor, y debajo de ese músculo bulbo esponjoso vamos a encontrar el bulbo del vestíbulo. Y más abajo vamos a encontrar las glándulas vestibulares mayores o de Bartolini. Aquí vemos la membrana perineal que separa el diafragma pélvico del espacio perineal profundo. La tuberosidad isquiática, la piel y los músculos elevadores del ano y el músculo esfínter externo del ano. Y el ligamento sacrococcígeo, el ligamento anococcígeo.
Bien, el esfínter externo del ano, el coxis, ligamento ano-coxígeo. Es un perineo femenino. Una correlación clínica, pues deberíamos mencionar a las episiotomías. Este es un proceso que se realiza durante un trabajo de parto forzado, en el que la madre es incapaz de que la dilatación es muy pequeña y el diámetro cefálico del bebé es muy grande y por ende no va a poder salir a menos de que la desgarre, y nosotros no queremos eso, no queremos que se forme una mala cicatrización, así que hacemos una episiotomía. Antes se hacían mediales, pero corrían el riesgo de que hubieran infecciones por su proximidad con el ano. Vemos aquí que este es el músculo este es el esfínter externo del ano y esto es el músculo bulbo esponjoso. Entonces podíamos establecer una comunicación entre el canal vaginal, que es aséptico relativamente, y el canal anal, que es totalmente séptico, que está lleno de bacterias y de productos de desecho. Así que nosotros lo que siempre hacía, ya no es aquí. Otros lo hacían en este lado, que es medial, pero ya tampoco se hace porque podemos dañar, como recordarán en la imagen anterior, aquí se encuentran las glándulas vestibulares de Bartolino, que son glándulas que ayudan a partes del cuerpo de tejido eréctil que se unen al clítoris, y se encuentran los bulbos vestibulares, entonces podíamos lesionarlos. Entonces, lo que actualmente se hace es una línea mediolateral, un corte mediolateral para permitir la salida del bebé. Eso se denomina una episiotomía. Y pues en el canal de Alcock, como mencionábamos antes, que está en la fosa isquioanal, nosotros colocamos una anestesia local sobre ese paquete neurovascular, y como estos están casi inervados por el nervio pudendo en su mayoría, vamos a bloquear los sentidos nociceptivos de dolor para que se pueda realizar la episiotomía. Y eso sería una correlación clínica. Les agradezco por haberme escuchado. ¿Algo que no hayan comprendido? ¿Todo está claro? Ok. Bueno, ya vimos que era pelvis y perineo. Espero hayan revisado el post, porque ahí se detalla un poco más las estructuras que pasan por la pelvis. No quise detallarlo aquí, quería enfocarme un poco más en perineo, pero espero miren el post, que ahí hay más información. Ahora voy a dejar que continúe mi compañera Ana para que ella les muestre sobre el plexo sacrocoxígeo. Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan bien? Me confirman porque no los estoy viendo, entonces si alguien me puede confirmar si me escucha y si ve mi pantalla. Sí se escucha, sí se ve. Sí se escucha y sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, como les dije, buenas noches a todos. Vamos a continuar esta parte del repaso con el plexo sacrocoxígeo. Vamos a tocar los temas más relevantes que ustedes necesitan saber a fines de estudio y de examen. Entonces vamos a empezar denominando que el plexo sacrocoxígeo, cuando nosotros decimos el plexo y ese nombre que a veces es un poco difícil de pronunciar, realmente nos estamos refiriendo a dos plexos. Recuerdo que cuando yo primero lo estudié o cuando primero me lo introdujeron mis docentes, pues yo quedé un poco como en la luna, yo no estaba muy ubicada. Entonces mi objetivo con esta presentación es que a ustedes les quede completamente claro y que nos enfoquemos más que todo en las ramas de los nervios terminales que estos plexos nos van a contribuir, que como les dije, para fines de estudio y de su examen son las que más nos van a importar. Entonces, los plexos sacro y coxígeo, porque como ya se los dije, el plexo sacrocoxígeo realmente pues estamos hablando de dos plexos diferentes,
que vamos a poder observar más adelante cómo el plexo sacro va a ser el que va a tener mayor relevancia para nosotros, porque de él se van a derivar la mayor cantidad de ramas terminales que nos van a interesar, más que el plexo coxígeo. Entonces, estos dos plexos se van a situar en la pared posterolateral de la cavidad pélvica y van a discurrir entre los músculos y los vasos sanguíneos que vamos a poder observar en esta región. Los nervios que van a proceder de estos plexos, la importancia de ellos pues es que van a contribuir a la inervación del miembro inferior y de los músculos de la pelvis y el perineo. Entonces, empezando con el plexo sacro, que como les dije va a ser el que mayor relevancia va a tener, este va a estar formado a cada lado por los ramos anteriores de S1 a S4. Como ustedes ya habrán recordado de sus parciales anteriores, todo plexo realmente está formado por las ramas anteriores de los nervios. Entonces, este plexo va a estar formado por ramas anteriores de S1 a S4 y el tronco lumbosacro, que este va a consistir en la parte del ramo anterior por L4 y todo el ramo anterior de L5. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan presente, que conforman nuestro plexo sacro. Este plexo se va a formar para ubicarnos anatómicamente en relación a la superficie anterior del músculo piramidal. Este músculo quiero que lo recuerden porque van a ver que todos nuestros ramos motores de nuestro plexo sacro realmente van a discurrir por ese músculo. Entonces, es importante que lo tengamos presente. Y pues los ramos del plexo van a salir por los agujeros sacros anteriores, de los cuales mi compañera ya les platicó, y van a recorrer lateral y en sentido inferior a la pared de la pelvis. Y pues, como todo plexo, cada ramo anterior va a tener divisiones anteriores y posteriores que se van a después combinar con divisiones similares a los demás niveles para formar los nervios terminales, que son los que les dije que son los que nos interesan. Entonces, ya hablando de estos nervios, vamos a tener que los protagonistas de nuestro plexo, los que mayor vamos a poder observar, de los que más se va a poder hablar, van a ser el nervio ciático, que me imagino que ustedes ya lo han escuchado miles de veces, y el nervio pudendo. Luego se va a dividir en ramas motoras y ramas sensitivas, de las cuales las motoras van a ser el nervio glúteo superior, nervio glúteo inferior, el nervio del obturador interno y del gemelo superior. Ese es el nombre completo del nervio, pero en algunas literaturas solo se los muestra como nervio del obturador interno, el nervio del cuadrado femoral y del gemelo inferior, y ya nuestras ramas sensitivas van a ser el nervio cutáneo perforante y el nervio cutáneo femoral posterior. Entonces, cuando hay un montón de nervios, lo que más queremos hacer es agruparlos, entenderlos, comprenderlos y saber qué es lo más importante de ellos, por lo cual yo les agregué la siguiente diapositiva para que ustedes puedan asociar que varios de estos nervios van a tener las mismas raíces. Entonces, aquí no están en orden de cómo lo vamos a hablar en este momento, pero sí están agrupados para que ustedes puedan ver que varias comparten raíces y así ustedes lo tengan presente, porque sí es importante que sepan las raíces que conforman cada nervio. Eso sí se los pueden preguntar. Entonces, tenemos aquí que el nervio glúteo superior y del cuadrado femoral van a compartir las raíces de L4 a S1. Ya el nervio glúteo inferior y del obturador interno comparten las raíces de L5 a S2. Como les dije, nuestro nervio ciático, él es el protagonista, él es el que se quiere robar todo el espectáculo, entonces pues él va a ser diferente y él se va a conformar por las raíces de L4 a S3. Luego tenemos el nervio cutáneo femoral posterior y el cutáneo perforante, que como recordaron en la diapositiva anterior, van a ser parte de nuestras ramas sensitivas. ¿Ok? Entonces estas dos también las vamos a agrupar porque van a compartir raíces de S1 principalmente a S3. De eso ya vamos a hablar más adelante. Y nuevamente nuestro otro mini protagonista, el nervio pudendo, que va a ser también diferente a los demás, que este va a ir de S2 a S4. Entonces, si quieren tomarle captura a esta imagen para que se les haga un poco más fácil recordar eso en el futuro, lo pueden hacer. Y ahora sí vamos a empezar a hablar de cada uno de los nervios como tal, especificando más que todo sus raíces, un poco de su recorrido y sobre todo y más importante, cuáles son las estructuras que inervan. Quiero también recordarles que en cualquier momento, si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono para hacer su pregunta. Si algo no les quedó claro, también pueden exteriorizar la duda porque es importante que este tema lo entiendan. Entonces, empezando con el nervio ciático, este nervio es importante porque es el mayor nervio del cuerpo. Va a contener ramas de las raíces de L4 a S3 y se va a formar en la superficie anterior del músculo piriforme o el músculo piramidal, que es lo mismo. Y va a abandonar la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor. ¿Ok? Este nervio va a descender entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática del fémur y va a estar cubierto por el músculo glúteo mayor.
Este nervio luego va a entrar a ese músculo y en el tercio inferior de ese músculo se va a dividir en sus dos ramas principales, que estas ramas son muy importantes, que son el nervio peroneo común y el nervio tibial. Ahora, pueden escuchar estos nervios con otros nombres, que es importante también que ustedes los manejen para que no se me vayan a perder en algún momento, y es que el nervio peroneo común recibe también el nombre del nervio ciático popliteo externo, y el nervio tibial recibe el nombre del nervio ciático popliteo interno. Entonces, algo para que ustedes no se les haga difícil recordarlo o que lo puedan asociar para que lo recuerden mejor, es que todo lo que está relacionado con tibial, todo lo que está relacionado con la tibia va a ser más medial. Entonces, lo medial, las literaturas hacen referencia de que es interno. Entonces, así ustedes pueden asociar que los dos se llaman ciático popliteo, pero el interno va a hacer referencia al nervio tibial, y todo lo relacionado al peroné va a ser lateral o externo. Entonces, este va a recibir, por ende, el nombre del nervio ciático popliteo externo. ¿Okay? Es importante que manejen los dos nombres por si su docente maneja esa terminología o si lo ven en algún libro para que sepan de qué nervios nos estamos refiriendo. Y el nervio ciático va a inervar específicamente los músculos del compartimento posterior del muslo, los de la pierna y los del pie. Ahora, vamos a seguir con nuestro otro mini protagonista. Como ya les había mencionado, el nervio pudendo. Este va a contener ramas de S2 a S4. Nuevamente se va a formar igual que el nervio ciático delante de la porción inferior del músculo piramidal, y igual que el nervio ciático va a abandonar nuestra cavidad pélvica por medio del agujero ciático mayor. Este es un patrón que ustedes van a ver con todas nuestras ramas motoras del plexo sacro. Entonces, así ustedes lo agrupan y lo hacen más fácil de comprender, que va a estar relacionado con el músculo piramidal, y todos van a abandonar la cavidad pélvica por medio del agujero ciático mayor. ¿Ok? Solo vamos a tener diferencias en nuestras ramas sensitivas, que esas las vamos a ver más adelante. Este nervio va a penetrar en la región glútea y va a inervar la piel y los músculos esqueléticos del periné, donde van a estar incluidos los músculos esfínteres externos del ano y del uretra. Entonces, aquí ustedes pueden observar, aquí les coloqué una pequeña imagen para que vean desde dónde discurre el nervio. Este es el nervio pudendo. Pueden ver que está relacionado con el músculo piramidal o piriforme, y después aquí salen sus raíces para formarse. ¿Ok? Y pues el nervio ciático, pues ustedes pudieron observar en la imagen anterior también, que es un nervio extremadamente engrosado y notorio, que se ve a leguas. Entonces creo que ahí no hay mucha pérdida en términos de identificación del nervio. Ahora, ya siguiendo con unos nervios que no necesariamente es que no los vayan a observar en cadáver. De hecho, en algunos cadáveres puede que estén, pueden que no, pero lo que más me interesa que ustedes manejen de estos nervios a continuación que vamos a hablar va a ser las raíces que lo conforman y sobre todo los músculos que inerva este nervio. Entonces, no se vayan a afligir si en algún momento ustedes no logran ver así en persona el nervio, porque pues algunos son demasiado pequeños para verse, en algunos cadáveres están reventados, pero enfóquense en esas dos cositas. Y pues este nervio glúteo superior, va a ser de nuestros ramos motores, va a contener raíces de L4 a S1 y igual que los demás, se los repito, va a abandonar la cavidad pélvica por medio del agujero ciático mayor encima del músculo piramidal, y este va a inervar, como su nombre también nos da la chepia, nos da la idea, los músculos de la región glútea. ¿Que cuáles son estos? El músculo glúteo medio, el glúteo menor, y aquí también metemos a un intruso que no tiene mucho que ver, pero a la vez sí por su aproximación anatómica, que es el músculo tensor de la fascia lata. ¿Okay? Y pues si hay un nervio glúteo superior, vamos a tener también un nervio glúteo inferior. Este va a contener ramas de las divisiones posteriores de L5 a S2. Este también, nuevamente, ya ustedes se lo saben, el mismo patrón, va a abandonar nuestra cavidad pélvica por medio del agujero ciático mayor, debajo del músculo piramidal o piriforme. Y pues este se va a encargar de la inervación solamente de nuestro músculo glúteo mayor. Entonces, ambos nervios glúteos se encargan de la inervación de todos los músculos glúteos, pero el inferior solo se va a hacer cargo de la inervación del músculo glúteo mayor, que eso es lo que ustedes necesitan manejar y saber. Y pues aquí les coloqué esta imagen. Como les digo, va a haber algún momento en el que de repente no van a poder observar estos nervios, pero para que se ubiquen de dónde estamos hablando, vamos a tener aquí esta pequeña ramita de acá,
el nervio glúteo superior, es este que pueden observar aquí. Una rama bien pequeña. Aquí también tenemos otra visión en donde lo podemos observar que realmente se introduce y casi no se ve, pero el nervio glúteo inferior, como pueden observar en esta imagen que se ve mejor, es un poquito más engrosado, se ve un poquito mejor, y pues estos van a estar en nuestra región glútea, encargados de la inervación de todos nuestros músculos que están en esta región, ¿ok? Ahora, siguiendo con las ramas motoras, vamos a tener el nervio del obturador interno y del gemelo superior. Este nervio es muy bonito, al igual que los demás, porque les da automáticamente a ustedes la chepia de los músculos que va a inervar. Entonces ya solo tienen que ustedes manejar las raíces de las cuales se forma, que van a ser de las divisiones anteriores de L5 a S2. Nuevamente abandona la cavidad pélvica igual que los demás y va a inervar, como ya se los mencioné, ahí tienen la chepia en su nombre, el músculo obturador interno, que es este que pueden observar aquí, y el músculo gemelo superior, que está justamente arriba de ese último músculo. Y después el otro nervio que tenemos va a ser el nervio del cuadrado femoral y del gemelo inferior. Nuevamente este nervio es amigo de nosotros porque nos da la chepia de los músculos que va a inervar, que son el músculo cuadrado femoral y el músculo gemelo inferior. Y pues sus raíces van a ir de las divisiones anteriores de L4 a S1. Va a abandonar la cavidad pélvica de la misma forma. Aquí tenemos los músculos a los cuales va a inervar, que es el músculo cuadrado femoral, que es el que podemos observar acá, y el músculo gemelo inferior, que es sumamente delgado en comparación a los demás, pero está ahí presente. Y pues nuevamente aquí les coloqué una imagen para que ustedes puedan observarlo. Pues este es un nervio ciático que, como les digo, es bien prominente, es muy difícil de que no lo vean. Ese es el protagonista de todo nuestro plexo. Aquí vamos a tener nuestro músculo piramidal y como pueden observar, aquí tenemos en esta pequeña raíz, casi al par del ciático, por debajo del músculo piramidal, nuestro nervio del músculo obturador interno, que fue el que hablamos hace un segundo. Y pues aquí también, cercano al ciático, tenemos el nervio para el músculo cuadrado femoral y el gemelo inferior, que pues el gemelo inferior ustedes pueden observar que es este músculo de acá. Entonces todo está relacionado, y pues el músculo cuadrado femoral, que es donde realmente va a estar reposando este nervio, para que ustedes se puedan ubicar de dónde, en qué región estamos hablando. Y pues ya por último, bueno, no por último, pero sí de nuestro plexo sacro tenemos los nervios sensitivos, que los dos van a tener el nombre de cutáneo, más que todo porque van a inervar las regiones de la piel, las regiones superficiales del miembro inferior. Vamos a tener primero el cutáneo perforante, que se va a formar de las divisiones anteriores de S2 y S3. Y pues este sí va a ser diferente a todos nuestros demás nervios que abandonaban la cavidad pélvica por el agujero ciático mayor. Este va a abandonar la cavidad pélvica y va a penetrar directamente a través del ligamento sacrotuberoso. Y pues, como se los mencioné, sensitivo va a ir hacia la región de la piel que está por encima de la cara inferior de la región glútea, ¿ok? Si se fijan, todo nuestro plexo sacro tiene que ver mayormente con la región glútea. Y pues el nervio cutáneo femoral posterior, que es el otro nervio sensitivo que vamos a tener, se va a formar por las divisiones anteriores de S2 y S3 y de las posteriores de S1 y S2. Por eso al inicio ustedes recordarán que yo se los agrupé estos dos como que iban todos desde S1 a S3, pero realmente solo el cutáneo femoral posterior es que recibe atribución de la raíz de S1, pero ya los demás sí comparten de S2 y S3. Entonces, para que ustedes lo recuerden de esa forma, este también, al igual que los demás, va a abandonar la cavidad pélvica por el agujero ciático mayor, solo que por debajo del músculo piramidal. Y pues, como son sensitivos, estos van a ir hacia la región de la piel. Y aquí les traigo una imagen más que todo para enseñarles el cutáneo femoral posterior, que este va a reposar sobre, cuando se ve, ¿verdad? Porque en el cadáver a veces no se aprecia bien, pero para que ustedes lo puedan ver aquí, va a reposar más que todo sobre la cabeza larga del músculo bíceps femoral. Aquí ustedes pueden observar, este sí realmente es más notorio que las otras ramas que vimos anteriormente. Aquí también lo podemos ver en esta imagen. Y pues el cutáneo perforante, ese sí se los debo porque es bien complicado encontrar una fotografía donde se vea bien, pero como les digo, rara vez ustedes los van a poner a identificar, eso no va a acontecer, solo los demás que sí se van a poder observar en el cadáver, eso sí, que son los más gruesos, los más prominentes.
Y ya para terminar con este tema, vamos a tener el plexo coxígeo, que realmente el plexo coxígeo es un pequeño plexo en comparación al plexo sacro. No nos va a dar mucha atribución en términos de ramas terminales, pero sí se los hacemos mención para que ustedes lo conozcan. Este pequeño plexo, porque es pequeño, realmente ustedes pueden observar que de todo el plexo sacrocoxígeo, pues solo esta porción, solo estas raíces hacen contribución al plexo coxígeo. Este va a recibir pocos ramos de S4 y va a ser formado principalmente por las ramas anteriores de S5 y sobre todo por nuestro nervio coxígeo. Este nervio es un nervio espinal que se forma del segmento coxígeo, ¿ok? Esto es lo que va a conformar, nuestro plexo coxígeo, y pues este plexo va a penetrar en el músculo coxígeo para poder entrar a la cavidad pélvica, en donde aquí en esta región se va a unir al ramo anterior de S4 para formar un solo tronco, que este solo tronco es el que nos va a originar después nuestra única rama importante que nos va a interesar a nosotros para fines de estudio. El plexo coxígeo, algo que les quiero mencionar es que aunque anatómicamente esté próximo al plexo sacro, por eso se incluyen los dos como el plexo sacrocoxígeo, él no va a participar directamente en la inervación de los músculos o de la piel del miembro inferior como lo hacía nuestro plexo sacro, sino que la contribución de este plexo va a estar limitada completamente a las áreas pélvicas y las áreas perineales, ¿ok? Entonces eso es muy importante que lo sepamos y ya lo vamos a ver aquí, en donde se acuerdan del único tronco que formaban, pues ese tronco forma lo que va a ser nuestros nervios anocoxígeos, que van a ser las ramas principales que van a emerger de este plexo, y de las únicas que vamos a hablar en este momento. Estas se van a dirigir hacia la región perineal posterior y hacia el área del coxis. Estos nervios lo que van a hacer es que van a atravesar un ligamento que se llama ligamento anocoxígeo, y se van a distribuir hacia la piel y los tejidos de la región anocoxígeo, ¿ok? Porque este nervio se va a encargar de proporcionarnos la sensibilidad de la piel sobre el coxis y la región anocoxígea, que cuando hablamos de la región anocoxígea, pues hacemos referencia a la región que está alrededor del ano, ¿ok? Y algo que sí quiero destacar con estos nervios es que van a ser también los encargados de inervar la articulación sacrocoxígea. Entonces, estos pequeños ramos que ustedes pueden observar en esta imagen, voy a ampliarla para que la vean mejor. Estas pequeñas ramas que ustedes pueden ver aquí son de las mismas ramas de las raíces que forman estos nervios para después llegar a esta región anocoxígea, específicamente nuestra articulación sacrocoxígea. Entonces eso recuerden, lo que estos nervios son los que inervan esa articulación. Y aquí en esta imagen podemos observar cómo todas estas son las raíces para nuestro plexo sacro, como les dije, tiene mayor relevancia en la región glútea, pero ya las raíces de S4 y S5, que son estas que podemos observar aquí, estos pequeños ramitos se van a unir para formarnos lo que son nuestros nervios anocoxígeos, que son estas dos pequeñas ramitas que ustedes ven aquí abajo de punto rojo. Esos son nuestros nervios anocoxígeos, ¿ok? Y se van a distribuir más que todo en la región anocoxígea, en donde van a penetrar el músculo coxígeo, y pues en los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso van a llegar a la superficie para inervar la piel del triángulo anal del perineo, ¿ok? Entonces, realmente eso sería todo por el tema del plexo sacrocoxígeo. No sé si les quedó alguna duda, si todo está claro, para ver si hay que repetir alguna otra cosa o si todo está bien con ese tema. ¿Todo les quedó claro? ¿Todo está bien? Ok. Yo solo quería saber si van a pasar las diapos o están grabando el repaso. Sí, se está grabando. Se está grabando. Listo, algo para aportar. Nosotros, los instructores, durante el proceso de disección encontramos una variante anatómica. Entonces, quería mostrárselos para que vieran. No sé si la pueden ver. Se ve. Esto de aquí es la región glútea y este músculo de aquí es el músculo piramidal. Entonces aquí vemos la emergencia del nervio ciático, pero vemos cómo va perforando entre el músculo piramidal. Todo este es el piramidal, pero vemos una variante que no es muy común. El nervio ciático atraviesa el músculo piramidal, generalmente sale por su borde inferior. Eso para apuntar.
Y bien, ahora sí, puede continuar mi compañera Keren. Bueno, muy buenas noches tengan todos. La verdad es que mi parte es súper pequeñita y entonces lo voy a hacer bastante breve también porque me gusta hacer las cosas como que breves porque tengo déficit de atención. Entonces, vamos a comenzar con los músculos intrapélvicos. Estos ya se mencionaron y pues solo sería como que recapitular lo que anteriormente habían dicho. Entonces vamos a tener el diafragma pélvico, que sería pues lo mismo de los músculos intrapélvicos. Estos tienen la función de sostener los órganos de la pelvis, como la vejiga, el útero, la vagina, el recto y la uretra. Y estos son muy importantes para mantener la continencia urinaria y también la fecal. También evitar el colapso de los órganos pélvicos que se produce cuando los músculos se debilitan y también son importantes a la hora del acto sexual. Y entonces estos van a ser como que dos músculos principales y los elevadores del ano pues se van a subdividir. Entonces vamos a tener el músculo isquiococcígeo o denominado solamente coccígeo. Y vamos a tener los elevadores del ano que van a ser el iliococcígeo, el pubococcígeo y el pubo rectal. Y entonces, en conclusión, lo más importante, lo que me gustaría que ustedes se aprendieran es esta diapositiva, literalmente, porque eso sería como que lo más importante, lo que más les podrían llegar a preguntar, como que cuáles son los músculos elevadores del ano, y entonces ahí están los tres, o qué músculos componen el diafragma pélvico o cuáles son los músculos intrapélvicos, y eso sería como que lo más que les podrían llegar a preguntar. Entonces, si quieren tomarle captura para acordarse de eso, o si lo quieren escribir o X cosa, entonces ahí está. Y entonces acá está como que su origen, inserción, inervación, irrigación y función, pero si les soy honesta, no creo que se los pregunten, les preguntarían más lo que anteriormente les dije. Pues el origen del músculo isquiococcígeo o llamado solo coccígeo, pues va a estar en la espina ciática. La inserción en el borde inferior del sacro o el coxis. Y la inervación pues va a tener los ramos anteriores de los nervios espinales S4 y S5, que eso lo vieron muy bien en lo que anteriormente se les estaba explicando del plexo sacrococcígeo. La irrigación pues va a estar dada por las arterias vesical inferior, glúteo inferior y pudenda. Y pues la función principal son el soporte de las vísceras, como anteriormente les había dicho, y la afección del coxis. Y entonces acá está el músculo elevador del ano. Algunos lo llaman solo elevador del ano, otros elevadores del ano, porque como les estuve explicando, pues son tres los que lo componen. Entonces vamos a tener que el pubo rectal va a tener su origen en la cara posterior de los cuerpos del pubis, también conocido como pubo anal, porque este nos va a ayudar en la defecación. Este va a ser el que nos va a ayudar en la defecación, y el que nos va a ayudar en la micción va a ser el pubococcígeo, y este va a tener origen en la cara posterior de los cuerpos del pubis, lateral al pubo rectal, que aquí tengo una imagen, y entonces aquí vemos que está lateral al pubo rectal, y este sería el pubo rectal y este el pubococcígeo. Y pues la inserción, la inserción, el pubo rectal va a tener ninguna, forma el cabesquillo pubo rectal posterior al recto. El pubococcígeo en el ligamento anococcígeo, coxis, cuerpo perineal y musculatura de la próstata o vagina, depende si es masculino o femenino. Y vamos a tener la inserción del iliococcígeo en el ligamento anococcígeo del coxis. Bueno, de aquí lo que les podrían llegar a preguntar es cuál es la inserción del músculo puborectal, que esta va a ser pues ninguna. La inervación va a estar dada por el nervio del músculo elevador del ano, S4. El pubococcígeo también recibe una inervación de los ramos rectales perineales inferiores del nervio pudendo, pero en general el nervio del músculo elevador del ano. La irrigación va a estar dada por las arterias glúteo inferior, vesical inferior y pudenda. Y la función pues va a estar
dada por la estabilidad y soporte de los órganos abdominales y pélvicos y la resistencia ante el incremento de presión intraabdominal y pues la apertura y el cierre del hiato del músculo elevador del ano. Entonces, en conclusión, como aquí sería que nos ayuda en la micción y también en la defecación. Y pues aquí vamos a ver una imagen de los diferentes músculos, el músculo isquiococcígeo, que lo tenemos acá, el iliococcígeo, el pubococcígeo y el pubo rectal. Y entonces, lo más importante sería como que esa diapositiva, como les dije, recapitulando, serían los músculos que forman el diafragma pélvico, son el isquiococcígeo y los elevadores del ano, y de estos van a tener el iliococcígeo, el pubococcígeo y el pubo rectal. Entonces, esto sería todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, pues me la pueden hacer saber. Y si no, pues daríamos por finalizado el repaso. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces quiero que evaluemos nuestros conocimientos y les voy a mandar un link de un quiz que hice para que puedan evaluar cuánto aprendieron. Y si hay alguna duda o pregunta, siempre estamos disponibles para ustedes. Ahorita les mando el link. No sé si les abre. Aquí está. No sé si pueden ingresar. Vamos, muchachos. No tengan miedo, están fáciles las preguntas. Nunca pude jugar eso. Bueno, vamos a comenzar con los que estén. Ok, vamos a empezar.
Aquí vamos a detenernos un momentito. Lo siento, entonces. Bien, entonces para compartirles las respuestas, vamos a revisar aquí. Aquí tenemos. Bien, la primera pregunta decía, este hueso forma parte de la pelvis, es el ilion. Recuerden que no es ilino, no es ileón, porque no es ileón, es para una porción de la porción distal del intestino delgado. Todas las anteriores no encajan y solamente es ilion. Este músculo no forma parte del diafragma pélvico. El músculo coccigio, también llamado isquiococcigio, más el elevador del ano, formaban el diafragma pélvico. Eso es lo que les hizo bastante hincapié Keren. Entonces, de los que no formaban, el músculo obturador interno, al igual que el músculo piramidal. Todos no forman. El periné se divide anatómicamente en triángulo genital y triángulo anal, verdadero. No creo que hay más objeciones en eso. Este músculo pertenece a los músculos profundos del periné. Y pues, estanos isquiocavernosos, bulbo esponjoso y transverso perineal superficial forman parte de los músculos superficiales del periné. Y solamente el compresor de la uretra, que está en la mujer, es el único músculo que no pertenece a los músculos superficiales, sino que al de los profundos. El acetábulo, como les dije, se forma por porciones óseas de todos los huesos: pubis, isquion, ilion. Ilion, no ileón, con E, es con I. Esto se los enseñó Ana, y esto es fijo, pregunta de su examen. ¿Cuáles raíces medulares se forman de nervio ciático? Estas son el tronco lumbosacro, o también llamado L4 y L5, S1, S2 y S3. El resto, pues, las puse al azar, la verdad. El nervio pudendo se forma de S2, S3, S4. S3 y S4, S4 y S5, si mal no recuerdo, son los nervios que forman los elevadores del ano. Así que, nervio pudendo, S2, S3, S4. Esos dos nervios son los que les podrían preguntar más sus raíces medulares. Y si les entra plexo lumbar, pues conocer las raíces medulares del nervio femoral también. L2, L3 y L4. Y la última pregunta, la pelvis menor se separa de la pelvis mayor por la línea pectínea, línea nominal, línea terminal o línea ilíaca. Y la línea terminal es la única respuesta aquí correcta. Entonces, eso sería respecto a esto. Y pues, nada más, solo agradecerles porque su asistencia es muy importante para nosotros. Ya estamos en la recta final y pues agradecerles porque siempre están disponibles. Les voy a compartir el link de asistencia, así se pueden añadir. Y pues quedaríamos despedidos por esta noche y lo vamos a hacer, el próximo repaso va a ser el próximo martes a las 6 de la tarde. Por favor, los esperamos que asistan. Les estaremos avisando de los
elaboración de exámenes pilotos para que puedan asistir y les deseamos muchos éxitos y esperamos que ya estén pensando en vacaciones y todavía no en reposición. Así que mucho ánimo a todos y que pasen una feliz noche. Gracias, adiós.